Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Teología Pública. Estoy nuevamente con mi amigo Raimundo. Mi nombre es Benjamín. Así que la semana pasada les habíamos prometido que íbamos a tener a un invitado, pero a la mera hora no se pudo. Esperamos poder grabar con él en julio, pero por ahora solamente somos Raimundo y yo. Entonces, si ya se cansaron de nosotros, pues ni modo. Pueden buscar. No, Aquí seguimos. aquí seguimos. Pero sí queremos traer invitados de vez en cuando para escuchar otras voces también. Seguimos hablando sobre el tema de cómo preparar una clase o una predicación, cómo estudiar la Biblia. Y este es nuestro último episodio sobre en esta serie. Y este episodio siento que va a ser un poquito diferente en el sentido de que ya no vamos a hablar tanto de cómo hacer ese método. O sea, sí vamos a hablar un poco, ¿no? Sobre cómo escribir un bosquejo, eh, o un esquema, sobre cómo a lo mejor pensar en el título de tu predicación, de tu enseñanza. Eh, Siento que hoy va a ser un poquito más apuntado hacia la predicación. Y bueno, o sea, lo ha notado, ¿no? Desde que empezamos a hablar sobre este tema, hemos tratado de hablar también de enseñanzas, incluso del estudio bíblico personal. Pero pues al final de cuentas, Ray y yo somos predicadores, entonces Ujú. eh, eh, tendemos a ir en esa dirección. Y creo que hoy a lo mejor va a ser el más, de todos, va a ser el que más se va a enfocar como en la predicación. Pero aún así pensamos que esto va a ser de ayuda para todos, no solamente para los predicadores. Eh, entonces, primero que nada, queríamos hablar sobre por qué usar este método, ¿no? El método que les dimos es, nada más lo voy a resumir así de volada. El método que les dimos para estudiar un pasaje, para prepararnos para enseñar o predicar un pasaje, es básicamente, pues primero que nada, tener el pasaje, ¿no? Enfrente de nosotros. El pasaje que nosotros hemos estado utilizando es Marcos, capítulo 2 versículos 1 al 12. Y lo primero que decíamos era que tenemos que encontrar cuál es la estructura del pasaje, de qué forma el autor organizó el pasaje. En segundo lugar, queremos pensar en el contexto del pasaje y cuando hablamos de contexto estamos refiriéndonos a lo que está antes y después del pasaje en el mismo libro, en Marcos. También el contexto en la historia de la redención, cómo encaja el libro de Marcos en la historia completa de la redención. Hablábamos del contexto histórico, ¿verdad? ¿Qué cosas históricamente estaban sucediendo en este momento? Contexto cultural, cómo era la cultura, cómo era la vida en el tiempo en el que fue escrito este libro y especialmente en el tiempo en el que Jesucristo estaba aquí, en la tierra. Y es eso, ¿no? El contexto. A lo mejor esa es la parte un poquito más complicada, pero también comentábamos que ahí es donde los comentarios pueden ayudar bastante y los diccionarios bíblicos, porque podemos acudir a ellos y nos pueden dar la respuesta a algunas preguntas a lo mejor que tenemos en términos de contexto. Y es Después de probablemente el eso, paso que toma sí, más tiempo, porque estás leyendo comentarios, estás leyendo diccionarios bíblicos, estás am, leyendo recursos que tal vez tienes a viable para tu estudio, para tu preparación, y es el que toma tiempo porque tienes que leer esos recursos y reflexionar y esforzarte en escribir algo, no nada más leerla, ya lo entendí, pero de tomar el tiempo de ponerlo en tus propias palabras, ok, qué es lo que me está diciendo este comentario, o qué es lo que me sirve para el énfasis que yo he identificado aquí en este pasaje para mi predicación o para mi estudio. Entonces toma tiempo, un par de horas, más que el primer paso. El primer paso, yo digo, en una hora, hora y media lo mucho terminas, donde este segundo paso toma un poquito más de tiempo. sí. El tercer paso es una vez que ya entendiste la estructura y el contexto del pasaje, ya estás listo para descubrir, tratar de identificar cuál es el punto principal que el autor está haciendo en este pasaje. Por ejemplo, en este libro, Marcos es el autor y estamos pensando, bueno, ¿qué era lo que Marcos quería comunicarle a su audiencia original? No a nosotros,
porque nosotros no somos la audiencia original, sino a las personas a las que Marcos les escribió originalmente qué era lo que quería comunicarles. El número 4 es, ahí es donde hacemos nuestra reflexión teológica, donde nos ponemos los lentes del Evangelio y decimos, bueno, ¿de qué forma se conecta este pasaje al Evangelio de Jesucristo? Número 5, ya una vez que hemos hecho esa reflexión, que también siento que esa parte toma un poquito más de tiempo, ya estamos listos para escribir cuál es el punto principal que nosotros queremos demostrar o comunicar a nuestra audiencia, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el punto que después de leer todo lo que, después de estudiar todo eso que escribió Marcos, después de estudiar el pasaje, después de entender su punto principal, después de entender la forma en la que esto se conecta, qué es lo que yo quiero comunicar? Y no solamente es lo que yo quiero, porque yo no determino lo que yo le voy a decir a la iglesia, sino qué es lo que el estudio de todo eso, qué es lo que me está indicando a que comunique a mi audiencia. O sea, ¿de qué forma puedo comunicar este pasaje a una audiencia en mi lugar, en donde estoy predicando, donde estoy enseñando, en el tiempo en el que estoy enseñando, al tipo de personas que estoy comunicando? Y ahí es donde yo tengo que considerar muchísimas cosas, ¿no? Tengo que considerar el nivel de educación de mi audiencia, tengo que considerar si todos son hombres o si a lo mejor todos son mujeres, o si es una audiencia mixta, etcétera, ¿no? Si estoy enseñándole a niños, es algo que son muchas cosas que tengo que considerar, pero a final de cuentas voy a escribir un argumento breve de qué es lo que quiero enseñar. Y por último, bueno, no por último, pero lo último que hablamos era sobre que tenemos que pensar en qué aplicaciones vamos a hacer, ¿no? Y las aplicaciones las dividimos entre creyentes y no creyentes, ¿no? O sea, en base al argumento que vemos en este pasaje y que estamos predicando o enseñando, ¿cuál es la exhortación? ¿Cuáles son las exhortaciones que queremos darle a nuestra audiencia? Entonces el resumen, que no fue tan corto como pensaba, pero, pero creo que está bien. Entonces, Ray, ¿qué hacemos después ya? ¿Se acabó? ¿Se acabó todo? No, entonces empiezas ya a escribir. Bueno, hay un paso antes, pero yo lo junto los dos. Pero ya estás en una posición, empiezas a escribir tu mensaje o tu estudio. Y una manera práctica, esto lo hago aún en mis clases de seminario, donde estoy escribiendo, si tengo que escribir un papel para una clase, empiezo con este paso y es que escribo un esquema. Y ya digo, ok, ¿cuál va a ser mi argumento y cómo voy a dividir los puntos de mi argumento? Entonces, por ahí empezamos. Para escribir tu mensaje, empezamos con un esquema. Y antes de entrar al esquema, yo sé que estamos hablando del Y método aquí. nada más para clarificar, esquema, bosquejo, Bosquejo, no lo sé, mismo, ¿no? esqueleto, algo, ¿no? O sea, escribes, no estás escribiendo todo tu mensaje, sino estás escribiendo los puntos principales, la estructura de tu Sí, mensaje. sí. Pero un punto que quería dar antes de entrar a eso era, era de que estamos hablando un sistema aquí de predicación que quiero compararlo para traer claridad a cómo se ve este método en práctica, a compararlo a otros métodos que también son comunes en la iglesia. Un método es el predicar versículo por versículo. Y mucha gente cree que esa es la predicación expositiva, ¿verdad? Tomas un versículo y vas versículo por versículo, haces palabra por palabra y vas predicando. Y gente cree que esa es la predicación expositiva. Y yo diría que eso no es realmente predicación expositiva. ¿Tú tienes experiencia, Benjamín, de escuchar predicaciones versículo por versículo y si acaso, qué piensas tú de ese método? Yo sí tengo experiencia en eso. De hecho, yo crecí en una iglesia donde se predica versículo por versículo. Eh, y yo, a lo mejor yo no diría que no es predicación expositiva necesariamente, pero diría que a veces se puede confundir. O sea, una persona puede estar tocando versículo por versículo y puede pensar que está predicando el punto principal de un pasaje,
pero a lo mejor nada más está tomando cada versículo y se está distrayendo con cada versículo, ¿no? O sea, eh, lo que estamos, creo que el punto que estamos tratando de comunicar aquí con este método que estamos mostrando es que la predicación expositiva no es tanto tocar versículo por versículo, palabra por palabra, sino es tratar de entender el pasaje como una unidad y ver lo que los autores de la Biblia están escribiendo y tratar de entender qué era lo que él quería comunicar a su audiencia, ¿no? O sea, eh, no estamos descartando la importancia de cada versículo, porque en el momento de la preparación definitivamente estamos tocando cada versículo, estamos estudiándolo, estamos analizándolo, pero lo que no queremos hacer es, bueno, más bien lo que queremos hacer es decir, ok, quiere decir que que tengo que prestar atención y tengo que hablar sobre cada una de las palabras que escribió y cada uno de los detalles. O, bueno, prestar atención y predicarlo. O prestar atención y pensar y hacerme la pregunta, ¿cuál era el punto principal que Marcos quería comunicar con todos estos detalles? Y entonces predicarle eso a la iglesia. ¿Sí, sí, Pero, sí por se entiende la ejemplo, pero diferencia? sí, no, sí se entiende, pero el peligro, y voy a dar aquí un ejemplo. Estamos en Marcos capítulo 2. Si vemos el versículo 2 de Marcos capítulo 2, vamos a decir que vamos predicando versículo por versículo y llegamos al versículo 2. Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional. Dice, se aglomeraron ¿Qué pasó, tantos que Ray? ya no, tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Si yo estoy predicando versículo por versículo, yo puedo aquí tomarme 15 minutos, es decir, esto es lo que sucede en un lugar cuando la palabra se predica. Cuando la palabra se predica fielmente, esto es lo que sucede. Por eso Jesús aquí está predicando pa- ah, ah, con fidelidad las escrituras y por eso se llenaba el local. Y eso es lo que estamos buscando. Aquí nosotros predicamos la palabra. Así, ¿sí me entiendes? Sí, Ya nos sí. fuimos del énfasis del pasaje, pero estamos predicando versículo por versículo. Entonces, existe el peligro de tomar ese versículo y predicarlo Ujú. en isolación. ¿Isolación? ¿Se dice la palabra? No sé, pero predicarlo solito, ¿no? Por separado. Solo, sí, separado del resto. Entonces, sí, es cierto, puedes predicar versículo por versículo, pero si tú tienes en mente el énfasis y apuntas cada versículo hacia el énfasis del pasaje, pero Ujú. si lo predicas solo versículo por versículo, yo creo que te pierdes el énfasis, ¿sí? Sí. Te pierdes el énfasis. Y sí, me gusta ese ejemplo porque, o sea, no es que ese versículo no es importante, es muy, muy importante, pero yo creo que la mayor importancia de ese versículo es en empujar o promover el punto principal que Marcos está tratando de comunicar, de que Jesucristo es el Hijo de Dios quien tiene autoridad para perdonar pecados, ¿no? O sea, en los versículos del 1 al 4 son como el planteamiento de la historia que nos está contando. No quiere decir que los estamos ignorando, no los estamos ignorando, pero los estamos tratando de la forma en la que Marcos los está tratando. Sí. Yo creo que cuando estamos predicando o enseñando a lo mejor epístolas, donde todos los versículos están así llenos de contenido, de verdades Teología, o sea, cada profundas, palabra a veces teológicas, tiene ajá, sí. ahí no estaríamos tomando no lo predicaríamos necesariamente, bueno, nuestro método de predicación o de preparación no sería necesariamente diferente. Queremos todavía entender la estructura, el contexto, el punto principal, reflexionar en el Evangelio, pero a lo mejor ahí sí vamos a tratar, a lo mejor vamos a tomar menos versículos cuando lo predicamos y ahí sí a lo mejor cada versículo, cada palabra va a tener, vamos a pasar más tiempo hablando sobre esas cosas, pero aún en esos pasajes, aún en las epístolas, yo creo que todavía se puede encontrar un punto principal que Pablo está tratando de comunicar, que Pedro, que Juan están tratando de comunicar, y si hacemos bien nuestro trabajo, si estudiamos bien el pasaje, va a ser claro ahí en el pasaje por qué están incluidos esos versículos y cómo aportan esos versículos al punto principal que Pablo está tratando de comunicar. Sí.
Sí, no, exactamente, exactamente. Pero el punto aquí de este método de exposición es de que estamos enfatizando lo que el pasaje está enfatizando y eso es lo que queremos traer hacia adelante. Queremos no revelar, pero ah, definirlo en el pasaje y traerlo a luz, o sea, a presentárselo de esa forma a tu congregación. El otro método que tal vez es también común en la iglesia, que es diferente al método, tal vez hay cosas similares, pero es diferente al método que estamos presentando aquí, es el predicación por temas o temático. Y es decir, de que tomas un tema y puedes escoger o un pasaje unos cuantos pasajes para presentar tu tema. Entonces, por ejemplo, en el episodio pasado dijimos puedes usar este pasaje y predicar acerca de amistades, amistades que te traen a Jesús, ¿verdad? Enfatizando los 4 amigos que trajeron el paralítico a Jesús. Pero igual, ese no es el énfasis del pasaje, pero es un tema que puedes tomar o puede ser un tema del perdón de pecados y puedes lanzarte en ese tema de la necesidad de perdón de pecados de este pasaje. Y sería bíblico, o sea, es bíblico la necesidad que tiene el hombre del perdón de pecados. No es un concepto erróneo el decir de tener amistades que nos apunten a Jesucristo. O sea, es un concepto bíblico, diría yo, pero no es el énfasis de este pasaje. Entonces, esos son otros métodos que tal vez en práctica se vean similares, pero son distintos a lo que estamos presentando aquí. Nosotros estamos diciendo que el énfasis del pasaje es el énfasis de mi mensaje. Y no es que no puedes mencionar estas otras cosas, pero no va a ser el énfasis de mi mensaje. Tú tenías una ilustración que ayuda con este concepto del énfasis, de cómo se conectan todas estas cosas. ¿Puedes presentar esa ilustración, Benja? Sí, sí, sí. Yo cuando pienso en la predicación, una analogía que me ha ayudado es eh, pensar en la predicación como cocinar. ¿Verdad? No soy muy buen cocinero, que digamos, pero, pero sí me gusta predicar. Entonces pienso en la predicación un poquito como en cocinar. Entonces, a lo mejor si comparáramos los tres métodos, el método que nosotros estamos presentando es decir, queremos servir un platillo a nuestra iglesia, les queremos servir un platillo que está listo para comerse, ¿no? O sea, no les queremos aventar ahí un pedazo de bistec crudo o unos huevos crudos o cosas así que no están preparadas, ¿no? O sea, nosotros todo el trabajo que estamos haciendo del punto 1 al punto 7, o sea, todo el proceso que estamos pasando de preparar una predicación o una enseñanza, estamos cocinando, estamos preparando la comida, la estamos marinando. A lo mejor cuando hablábamos del contexto, a lo mejor ahí estamos, es un poquito más como estudiar a ver, a qué temperatura se cocina tal carne o X, ¿no? O sea, a lo mejor como que estamos pensando un poquito más en esas cosas. Eh, Cuando pienso en nuestras herramientas como el griego, el hebreo, la hermenéutica, todo eso, estoy pensando a lo mejor esos son como nuestros cuchillos especiales, ¿no? Mi cuchillo japonés de carbón, etcétera, etcétera. Pero a la hora de servir un platillo, no voy a sacar mis cuchillos especiales, no voy a sacar mis libros de cocina, no voy a servir un filete crudo. Voy a presentar un platillo que ya está listo para comerse, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer ahorita. Estamos haciendo esa preparación para presentar un platillo listo para comerse. Ahora, si yo fuera a comparar los otros dos métodos, el de versículo por versículo y el de predicación temática, a lo mejor sería si invitas a tus amigos a tu casa a degustar eh, 10 tipos distintos de café, ¿no? Bueno, no sé, a mí me gusta mucho el café. Entonces, si has ido a algún lugar donde prueban el café, pues te dan un mini vasito y ponen ahí el café, lo calientan, te dicen cómo probarlo y mucha gente ni siquiera se lo toma, lo escupe, porque el propósito no es tomar café, el propósito es probar el café, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es más temático, ¿no? Estamos hablando del café y voy a tomar de aquí, voy a tomar de allá, voy a tomar de acullá, lo vamos a probar, no estoy diciendo que lo van a escupir, pero digo, eso es más siento que así es un poquito más el método.
El de versículo por versículo, siento que sería más como invitar a las personas a cocinar contigo, ¿no? A decir, a ver, vengan para acá, aquí está el bistec y miren, esta parte es el pellejito, la grasa, lo vamos a cortar, se lo vamos a sacar. O sea, es más como que estás trayendo a las personas a tu preparación. Entonces, no creo que versículo por versículo esté mal, no creo que temático esté mal necesariamente, pero creo que dependen del contexto. Y en mi contexto, como pastor de una iglesia, no voy a poder sostener a mi iglesia con probaditas y tampoco voy a poder sostener a mi iglesia con lecciones de cocina. Sí quiero preparar a mi iglesia, sí quiero prepararlos para que ellos puedan estudiar la palabra, pero por otro lado, mi trabajo como pastor también es alimentarlos, es servirles una comida que ya está preparada, ¿no? Entonces, a lo mejor yo trato de mezclar un poquito lo de prepararlos, enseñarles cómo estudiar la Biblia por sí mismos, pero por otro lado, todos los domingos quiero estar seguro de que estoy trayendo una comida que está lista para ser digerible. Entonces, Sí. esa es mi analogía, Rey. ¿Qué piensas? No, me gusta esa ilustración del platillo completo, balanceado con tu bistec, con tus verduras, con tu arroz, ya listo para comerse. Y no es decir, porque tal vez la gente está escuchando y quieren entender cómo es que se ve en práctica este método, decir, bueno, ok, entonces no predico versículo por versículo y no predico con temas, pero no estamos diciendo que ignoramos esas cosas. Tal vez hay un tema que se tiene que tocar, que tú conoces, que tu iglesia sabes que no hemos hablado mucho de este tema, necesito presentar este tema un poco en mi mensaje. Entonces, lo presentas, ¿verdad? Tal vez 15 minutos de tu predicación o 10 minutos de tu predicación estás presentando un tema que le ayuda a la congregación a entender el pasaje. Pero tú tienes que conocer a tu congregación, tienes que conocer a tu iglesia, decir, esto es lo que tal vez nos falta a mi iglesia para entender este pasaje mejor. Entonces, no estamos diciendo que son malos, no lo estamos ignorando, am, pero estamos diciendo que tiene que traer unidad al énfasis que queremos presentar en nuestro mensaje. Entonces, ¿qué aspectos del pasaje influyen en nuestra predicación? Antes de dar un ejemplo, queremos también hablar de cómo es que voy a presentar este mensaje. Entonces, ya sé que el énfasis de Marcos 2, el énfasis es la autoridad de Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, el mandado por Dios, que tiene Para la perdonar autoridad pecados. que tiene la autoridad para perdonar pecados y para sanar. Tiene las dos autoridades. Dijimos que está corrigiendo lo que sucedió en la caída del hombre, ¿verdad? Que trajo muerte física y muerte espiritual. Y aquí Jesús está presentándose como el que tiene la autoridad para corregir esas dos cosas. Entonces, pero ¿qué aspectos del pasaje van a informar la manera que yo lo presento? Y una de las cosas que yo hago es que uso el tono del pasaje y quiero yo tener ese mismo tono en mi predicación. ¿A qué me refiero a tono? Vamos a decir que si Pablo está escribiendo una advertencia a la iglesia, yo lo quiero presentar como advertencia. O sea, hermanos, hay que tener cuidado, ¿sí? O sea, hay que estar firmes. Cuando venga esto a nuestras vidas, hay que no caer. Aquí Pablo nos está exhortando a tener cuidado. O sea, lo quiero presentar con ese mismo tono. Si el tono es más de compasión, si trae compasión, entonces yo lo quiero presentar con compasión. Quiero que el tono del pasaje informe la manera que yo presento. Entonces, en este ejemplo, yo diría que el tono es un poquito de curiosidad, ¿sí? Ahí está la pregunta de ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Entonces, yo quiero presentarlo con ese mismo aspecto, ese mismo tono de curiosidad de quién es Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el pasaje nos revela quién es Jesucristo. ¿Qué es por qué este hombre es tan importante para nuestra fe? ¿Qué aspecto de Jesucristo está presentándose aquí que lo hace tan importante para el cristiano? Mm. Entonces, yo quiero presentarlo con ese tono de curiosidad. ¿Quién es este hombre? Entonces, de esa manera lo voy a presentar. Am, el otro aspecto, Bueno, ¿puedo decir algo del tono nada más? sí,
Sí. Para mí es importantísimo que el tono de mi predicación, de mi enseñanza, corresponda con el tono del pasaje. Tristemente, creo que hay muchos predicadores que solo tienen un tono. Y tristemente creo que el único tono que tienen es tono de regañar. Y pues Mm. pobre iglesia, la iglesia está achicopalada, está azotada, porque de verdad, o sea, literal, el pasaje es un pasaje así de ánimo, de gozo, de bienaventuranza, y no, es que ustedes nunca van a entrar al cielo si siguen comportándose de la forma en la que se comportan, y boom, así se los tupen a la iglesia. Mm. Y yo creo que es importantísimo predicar con el tono del Sí. pasaje. Por otro lado, creo que también hay predicadores que solo tienen un tono positivo, ¿no? Ah, es que Mm. sí, todo va a salir bien y la gracia, etcétera, etcétera. O el poder del pensamiento positivo y todo eso. Pero eso también está mal, porque la Biblia está llena Ujú. de exhortaciones, ¿no? Creo que a lo mejor un Sí. pasaje que podría ayudar es uno que ya hemos tocado en 2 de Timoteo 3:16, ¿no? Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Hay varios usos de la escritura. Y también mencionando el versículo 15 de Timoteo, que lo hemos mencionado muchas veces, es que la escritura sirve para darnos sabiduría para tener fe, para la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces también eso es algo que hago. Aunque el tono de mi predicación sea una exhortación, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús les dice cuando le vienen a preguntar a Jesús de que por qué se cayó la torre de Siloé, y Jesús les dice, si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a morir. Ahí el tono está muy duro, es una exhortación muy fuerte. Entonces, quiero asegurarme de que mi tono sea de exhortación para la iglesia, pero a final de cuentas quiero también conectarlo al evangelio y decir, pero mira, si sí te arrepientes, la gracia de Dios es abundante. Y si sí te arrepientes, Dios está listo para perdonarte y para darte la salvación. Sí es un tono de exhortación, son malas noticias, que si no te arrepientes vas a morir, pero también quiero asegurarme de dar las buenas noticias del Evangelio. Sí. Sí. No, sí, el tono es muy, muy importante. El otro aspecto que yo creo que es importante al preparar tu mensaje es la estructura del pasaje. Tú quieres que la estructura de tu mensaje se alinee con la estructura del pasaje. Por ejemplo, estamos viendo otra vez Marcos capítulo 2 y termina el versículo 12 diciendo así, él se levantó, es el paralítico, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos, los demás, se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían ellos. Entonces, si no, esto lo voy a dar como un principio, no como una regla, porque yo creo que tal vez oh, Sí, habrá dalo como un instancias principio, donde, porque yo tengo una sí, opinión sobre eso. sí, dale, es un principio, no, Tú dale, no, tú dale. no una regla. Pero el principio es de que tú quieres que la estructura sea la estructura del pasaje, como principio. Entonces, si estamos siguiendo ese principio, no empezaríamos con el fin, el decir, ¿sabe qué? Mira la reacción aquí de la gente esta que estaba escuchando de Jesús. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Y hermanos, nosotros nos falta ese sentido de asombrados de Dios, de alabar a Dios por quién es Él. Entonces, hoy vamos a ver qué es lo que causó a esta gente reaccionar así. Ahora, es un guía, ¿sí? O un principio. Yo no comenzaría mi mensaje así, yo comenzaría con el principio. O sea, yo quiero la estructura de mi mensaje que sea la estructura del pasaje. Pero puede haber la ocasión donde esa manera de empezar te ayude en tu presentación, en tu predicación. Pero yo quiero que, si ese es como termina el pasaje, así quiero yo terminar mi mensaje. Y hermanos, ¿cómo reaccionamos al ver y reconocer la autoridad de Jesucristo como Salvador, como aquel que tiene autoridad sobre la muerte física, sobre las enfermedades físicas y sobre la muerte espiritual que ocurrió en la caída? ¿Cuál es nuestra respuesta? Es quedarnos asombrados de quién es Jesucristo y alabar a Dios por la salvación que nos brinda a través de Él. Entonces ahí yo diría, así quiero terminar mi mensaje. Entonces como principio, yo diría que tú quieres que la estructura del pasaje se alinee con la estructura de tu
mensaje. Pero igual es principio. Benjamín, tú tienes otra opinión. Sí, o sea, no estoy en desacuerdo contigo. Es generalmente hablando, sí es bueno apegarse, que tu predicación se apegue a la estructura del pasaje, por lo que dices tú y también porque, pues, para ayudar a las personas, ¿no? Si los traes brincando de un lado a otro y así, pues va a ser complicado para ellos. A lo mejor la única consideración que yo daría ahí es que a veces la estructura del pasaje está enfatizando un punto así como muy sorprendente que yo intencionalmente quiero dejar hasta el final, ¿no? O sea, yo siento o sea, por ejemplo, un ejemplo que ya habíamos dado, ¿no? La historia del hombre en Marcos, no me acuerdo que es 12, 14, cuando el hombre se va corriendo desnudo y luego al otro lado, el otro lado del sándwich del emparedado es Pedro negando a Jesucristo. Yo no quiero terminar mi predicación con Pedro negando a Jesucristo. Entonces, yo voy a comenzar con el hombre desnudo y con Pedro y los voy a poner juntos y voy a decir, es que mira, esto, así somos tú y yo, nosotros somos cobardes, nosotros huimos, nosotros negamos a Jesucristo y quiero terminar con el punto principal y pesado y fuerte de que Jesucristo dio su testimonio en frente de la corte judía sin miedo, o sea, él lo dio así completamente con valor y a lo mejor ya terminó esa predicación hablando sobre cómo el valor y la determinación de Jesucristo cubren nuestra cobardía y cómo lo negamos, etcétera, ¿no? Entonces, sí me explico, o sea, no voy a seguir la estructura específica del pasaje como está escrito, porque yo creo que lo que Marcos está haciendo es está enfatizando ese punto de Jesucristo y su determinación. Y a lo mejor yo pensando en mi audiencia, quiero guardar ese énfasis para el final de mi predicación. ¿Qué opinas? No, sí, ese es un buen ejemplo para terminar. Y yo diría que como quiera puedes usar las dos cosas. Puedes seguir la estructura del pasaje, pero tu conclusión traerlo al Evangelio, ¿sí? Y terminar con la esperanza que uno tiene en el Evangelio. La realidad de que, igual que Pedro, cuando nosotros negamos a Jesucristo, tenemos aseguración de salvación. Entonces no tememos el morir, no es por obras. O sea, hay maneras de concluir tu mensaje igual. Y yo diría, ahorita que hablamos del esquema o el bosquejo de tu pasaje, vamos a hablar quiero mencionar introducciones y conclusiones. Pero en general, como mencionabas, quiero que mi mensaje concuerde con la estructura del pasaje. Pero igual, es un principio, no es regla, es un principio. Pero inténtenlo, si usted está escuchando y es nuevo a la predicación, empiece por ahí. Ok, la estructura del pasaje va a ser, voy a alinear mi estructura de mi mensaje con el pasaje, o sea, cómo los voy a alinear. Ujú. Entonces empieza por ahí, y ya como vas tomando más experiencia, empiezas a experimentar con otras ideas que se te ocurran de cómo presentar tu mensaje, igual enfatizando el énfasis del pasaje. Sí, sí, por favor, cuando decimos experimenten, cosas así, no estamos diciendo, no estamos diciendo que experimenten y enseñen doctrinas nuevas. No, 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 por favor. No, 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 no. El punto de todo esto es que estemos predicando lo que la palabra de Dios está enseñando, lo que la palabra de Dios está enfatizando, ¿verdad? Es el punto completo de todo esto. No queremos para nada que comunicar que nos estamos tomando libertades para predicar lo que se nos ocurra o no, nada de eso. No, no, estamos hablando de la presentación de la verdad. Es lo que Sí. estamos hablando. Es cómo presentamos lo que la palabra enseña. Ujú. Entonces, llegamos a un punto que para mí es el más difícil, Benjamín. Es el título y el bosquejo o el esquema. Escoger un título para el mensaje es difícil para mí. Porque quiero que sea un título bueno, quiero que sea un título que la gente diga, yo estoy emocionado de escuchar esta predicación o estoy emocionado de atender este estudio. Igual el bosquejo, quiero que el bosquejo sea algo de que si ellos se llevan el bosquejo, ah, el bosquejo es suficiente para ellos recordar todo de lo que se presentó en la predicación o en el estudio.
Entonces, para mí me da vergüenza a veces decir que tanto me tardo. O sea, paso una hora caminando, pensando, con la Biblia abierta. Digo, ok, puedo hacerlo así, puedo hacerlo por acá. Am, entonces, hay unas cosas que yo he intentado recién que me han ayudado. Voy a hablar del esquema un poco y tal vez, Benjamín, tú puedes dar unas opiniones de cómo tú pones tu bosquejo, esquema y título. Pero una cosa que me ha ayudado a mí es pensar en una palabra clave. Y una palabra clave es una palabra, am, una palabra no es verbo, es, how do you say noun, Benjamín? Sustantivo. Sustantivo, un sustantivo será mi palabra clave. Entonces puede ser, por ejemplo, preguntas o puede ser la palabra sorpresa, que es la que voy a presentar aquí en un momento. Puede ser la palabra aspectos o puede ser la palabra respuestas. Entonces es un sustantivo plural como mi palabra clave. Y lo trato de ver si encaja con lo que yo quiero presentar. Y eso me ha ayudado a mí a escoger, a hacer un esquema. Y como es la misma palabra clave, mi deseo es de que la gente se acuerde de esa palabra clave y les ayude a recordar el mensaje. Entonces, por ejemplo, en este pasaje en Marcos capítulo 2, escogí la palabra, el sustantivo plural de sorpresa o sorpresas. Y este es mi bosquejo, sin introducción ni conclusión, nomás el mensaje. Es la sorpresa de la multitud, versículos 1 al 4, ¿verdad? Que es el escenario, es la escena. La sorpresa del perdón de pecados, donde va a ser la mayoría de mi mensaje. Entonces, la sorpresa del perdón de pecados es la sorpresa del paralítico, de decir, oh, el paralítico fue para sanidad y lo que recibió primero fue perdón de pecados. Tal vez eso le sorprendió al paralítico, pero no solamente al paralítico, sino también a los escribas que dijeron, ¿quién es este hombre que perdona los pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, esa sorpresa ahí me voy a quedar un rato en mi mensaje, porque ese es el énfasis de que quién es este hombre, ¿verdad? Ese es el tono del pasaje. ¿Quién es este hombre que perdona el pecado? Entonces, es la sorpresa del perdón de los pecados. Y luego termina con la sorpresa de la respuesta. Y ese es el versículo 12, donde se asombraron y empezaron a alabar a Dios, que nunca habían visto cosas así. Entonces, esa es mi palabra clave, es sorpresa. La sorpresa de la multitud, la sorpresa del perdón de los pecados y la sorprendente respuesta es como yo la puse en mi esquema. Y entonces, después de tener mi palabra clave, pienso en un título y en esta ocasión yo escogí el título Acercándose a Jesús con el paralítico. Entonces, la idea es de que como esta es una narración, yo voy a presentar mi mensaje en ese mismo formato de narración, de decir, ok, nosotros vamos a ir con el paralítico a Jesucristo y vamos a descubrir quién es Jesucristo, ¿sí? Porque Él va por una razón y vamos a descubrir algo que nadie se esperaba. Y vamos a encontrar tres sorpresas al ir con el paralítico a Jesús. Y la primera sorpresa es la sorpresa de la multitud. Y entonces ya entras a tu, um, a tu bosquejo, a tu esquema ahí. Entonces, así es como yo lo presentaría. Igual, este es un guía. A mí me ayuda esa idea de encontrar un sustantivo plural para presentar mi pasaje. Entonces, lo he intentado los últimos, no sé, 5, 6 predicaciones que he dado. Uso esa idea de un sustantivo plural y me ha ayudado mucho a presentar. Y he escuchado de la congregación que les ayuda a entender y recordar el mensaje. No sé si tú tienes otros principios o ideas, Benjamín. Sí, yo pienso que un esquema ayuda. Yo pienso en el esquema como en la forma lógica en la que voy a tratar de comunicar el, mi argumento principal, ¿no? O sea, ya tengo mi argumento principal, entonces ahora quiero determinar cómo voy a presentarlo esto a la iglesia de una forma que fluya, que sea lógico y como dices tú, que la iglesia pueda recordar, ¿no? O sea, una realidad que tenemos que aceptar es que la iglesia no se va a acordar de nuestras predicaciones. O sea, tú pregúntale al miembro de tu iglesia qué predicaste hace 2 semanas, no se van a acordar. Pregúntale qué predicaste hace una semana, o sea, este domingo que acaba de pasar, y a lo mejor se acuerdan de unas cosas, pero no se van a acordar de todo. Y es una realidad que tenemos que aceptar, pero a lo mejor una forma en la que podemos contrarrestar eso un poquito es
tratando de pensar en un título, en un argumento y en un esquema que, que ayuden a la mente de nuestra audiencia a recordar lo que estamos tratando de comunicar. Eso incluso me ayuda a mí como predicador, porque no quiero echarle toda la culpa a mi iglesia que no se acuerdan, cuando a mí también me cuesta trabajo acordarme de las cosas que prediqué hace 2, 3 domingos, ¿no? Entonces, eh, esa idea que dices, ¿no? De a lo mejor tener una palabra clave ayuda bastante. Eh, a lo mejor otras cosas que las personas utilizan, no sé cómo se dice esto en español, pero cuando empiezas como con la misma letra, ¿no? Cada punto empieza con la misma letra. Eh, por ejemplo, bueno, es un mal ejemplo porque está en inglés, pero hace 2 domingos prediqué sobre el rey Belshazzar. Aliteración se dice. Aliteración, Aliteración, yo ok. creo. Prediqué sobre el rey. En el libro de Daniel, capítulo 5, cuando la mano sale y escribe en el muro. Y básicamente el problema que tenía el rey Belshazzar es que eh, no era humilde, se exaltó su corazón sobre Dios. No era santo porque sacó los vasos del templo y los utilizó para tomar vino con su gente. Y no adoraba a Dios porque él, en lugar de ver el ejemplo de Nabucodonosor, él seguía adorando a sus dioses. Entonces, en inglés lo que hice fue be humble, humilde, be holy, santo, ¿verdad? Entonces ahí tengo dos cosas que se parecen, humble, holy, y ya el último pues no pude y dije, y alaba a Dios, worship God. Pero eso me ayudó a mí bastante para acordarme. Eso es mi punto. Eso era a lo mejor no era mi bosquejo completo, pero eso era mi argumento y eso me ayudó bastante. Ahora, en términos del título, yo la verdad, el título me da igual. Casi nunca tengo un título y siempre el hermano que me ayuda a subir los mensajes al internet, y todos los martes me manda un mensaje. ¿Cuál es el título de tu pasaje? Y ahí me tienes regresando a las notas y pensando en un título. Eh, para mí el título no es tan importante a menos que lo vayas a publicar. Si lo vas a publicar, pues creo que sí sería bueno tener un título que llame la atención. Pero para mí lo más importante sería el argumento. ¿Cuál es mi argumento principal? Eso es lo que quiero que mi audiencia recuerde, ¿no? En mi caso era sé santo, sé humilde y alaba a Dios. Eso era lo que quería que mi audiencia recordara. Ya en el esquema puedo desglosar eso, lo puedo explicar, pero si no se llevan nada más, quiero que por lo menos se vayan con la idea de que tienen que ser santos, tienen que ser humildes y tienen que adorar a Dios. Y ya en la predicación voy a explicar cómo es que lo voy a conectar con el Evangelio, voy a hablar sobre cuál era el problema de Belsasar, etcétera, etcétera. O sea, ya lo voy a explicar bastante, pero si no se lleva nada más, quiero que por lo menos se acuerden de eso. Entonces, eso es lo que yo pienso cuando estoy tratando de preparar un mensaje. eh, ¿Qué es lo mínimo, lo más básico, lo principal que quiero que mi iglesia se lleve? Ya que tengo ese punto, me pregunto cómo voy a argumentar eso a la luz del pasaje, a la luz de lo que tengo, y, y entonces ya empiezo a escribir mi bosquejo, mi esquema. Y a veces me sale así bien bonito, es una aliteración y todos concuerdan. A veces no me sale tan bonito, a veces ayuda a comparar, ¿no? O sea, por ejemplo, puedo hablar este domingo, prediqué sobre Daniel en el foso de los leones. Entonces hablé sobre 3 personas. Eso era mi bosquejo. Primero, bueno, esta vez lo volteé, pero normalmente hubiera hablado primero sobre Daniel y hubiera hablado sobre cómo él era obediente a Dios, él era fiel, etcétera, etcétera. Luego hablé sobre el rey, ¿no? Sobre el rey Darío y lo comparé con Dios, cómo el rey Darío buscaba salvar a Daniel, pero no pudo. No lo pudo salvar porque solo Dios puede salvar. Y luego ya por último iba a hablar sobre Jesucristo, sobre cómo Jesucristo es el mejor Daniel, porque él fue fiel a Dios, fue humilde, obedeció, fue puesto en una tumba, una piedra lo cubrió, así como Daniel fue puesto en un foso y una piedra lo tapó, y fue salvado por Dios, fue resucitado, etcétera. Y luego también comparar a Jesucristo con el rey Darío y ver cómo Jesucristo es el único rey que puede salvar, no Darío, no el dinero, no nada, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue mi esquema.
¿no? Daniel, Darío y Jesucristo. Sí, y eso ayuda, esas cosas ayudan. Y es por eso que no queremos nuestras predicaciones, nuestros estudios que sean como un comentario, de presentar palabra por palabra, de dar conceptos teológicos para tal vez no lo haces con esta intención, pero se ve que te estás luciendo de tu conocimiento bíblico y de teología. Y en vez, tu énfasis es tu audiencia. ¿Qué es lo que quiero que se lleven? ¿Qué verdad es la que se está presentando aquí en este pasaje que tiene el efecto de transformar las vidas de las personas? Eso es lo que yo quiero traer a luz, eso es lo que Ujú. yo quiero presentar y qué estrategias puedo usar para ayudar a mi audiencia a que se recuerden de estas cosas. No nomás es la manera que lo presentas y el tono, a veces es también la manera que tú haces la gente sentirse, ¿sí? Si traes ilustraciones, no hemos hablado ni de ilustraciones, que ese podría ser otro podcast, pero traes ilustraciones que traen emociones, ¿verdad? Que sacas emociones de tu audiencia, de sentir compasión, de sentir tristeza, de sentir desesperación, y luego traer la respuesta del evangelio a esos sentimientos. Esas cosas le ayuda a la gente también a recordar tu mensaje. Entonces, todo esto son estrategias, no es para manipular, no es para lucirse uno, es para traer las verdades y presentarlas de una manera clara y concisa que tienen el potencial de transformar las vidas de las personas. Sí, yo una pregunta que hago cuando quiero incluir algo en mi predicación es, ¿y esto qué importa? ¿No? O sea, Ujú. si voy a incluir algo, digo, ¿esto qué importa? Por ejemplo, si quiero decir, la palabra griega de esto es paracaleo, digo, bueno, ¿y esto qué importa? Sí, De qué forma le ayuda a mi iglesia saber que la palabra griega es paracaleo? Si sí de verdad importa, por ejemplo, nuestra iglesia se llama Caleo, entonces digo, bueno, pues aquí puedo conectarlo y decir, por eso la iglesia se llama Caleo, porque hemos sido llamados, etcétera. Pero si no importa, entonces no lo voy a mencionar. Eso me ayuda a mí, me ayuda a entender qué es la palabra paracaleo, que también está en estos otros pasajes, pero en ese momento no le ayuda a la congregación saberlo. Lo mismo ujú. sobre citas que voy a poner de algún otro autor, cualquier cosa que voy a predicar, que voy a incluir en mi predicación, tengo que preguntar, ¿esto qué importa? ¿Esto de qué forma contribuye al argumento principal que estoy tratando de comunicar a mi audiencia? Y si no contribuye, no lo incluyo. Sí. Y es difícil sacar cosas de tu mensaje como vas escribiendo, pero no se trata de nosotros. Se trata de ser fiel a las escrituras y se trata de presentarlo de manera clara y concisa a tu audiencia, a tu iglesia. Así que, no, muy bien. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos nuevamente y pues ahí compartan, denle me gusta, igual mándenselo a sus amigos y de verdad, muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios y por todo. Bendiciones. Sí. Hasta luego.